Bendiciones en Cristo nuestro Señor. Seguimos dialogando con personas católicas y no católicas acerca de la fe. En esta ocasión tuve un encuentro con una persona que me decía acerca del bautismo. Para un ser humano ser bautizado, tiene que aceptar a Cristo como su Señor y Salvador en sus vidas. Miren, lo primero que tenemos que entender es cuál Cristo. Recuerden que el verdadero Cristo ya dejó una iglesia hace 2000 años, dejó a Pedro encargado de la iglesia, dejó un ministerio y dejó como una ordenanza a ellos de bautizar a todas las naciones. Siempre que se abre el bautismo va la palabra todos. Gálatas 3:27, todos los bautizados son revestidos de Cristo. En 1 Corintios 12:13, porque no hemos sido sino todos bautizados en un solo espíritu para no formar más que un solo cuerpo, o sea, una sola iglesia. ¿Sí? Mateo 28:19, vayan a las gentes de todas las naciones. En 1 Corintios 10:1, que se habla de la prefiguración, dice, no olviden, hermanos, que todos pasaron el río, que era el antiguo bautismo o un bautismo. Entonces, la palabra todos, por eso nuestro Señor le dice al carcelero, los apóstoles le dicen al carcelero, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, o sea, toda la familia se bautizó. Por eso es que San Pedro dice, bautícese en cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para los padres y para sus hijos. Entonces, para toda la familia. Pero en esta ocasión quiero decirles algo, para poder entender el bautismo debemos entender muchos temas, no solo el perdón de pecados, sino también temas como la circuncisión. Entonces quiero enfatizar en estos minuticos qué era la circuncisión o cómo se aplicaba. Nos dice en Génesis 17:7, y estableceré mi alianza entre nosotros dos, y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, una alianza eterna, de ser yo el Dios tuyo y el de tu posteridad. Está hablando de la descendencia de Abraham. Recuerden que en Gálatas 3:16, ahora bien, Dios hizo sus promesas a Abraham y a su descendencia. La escritura no habla de descendencias en plural, sino en singular. Dice, y a tu descendencia, la cual es Cristo. ¿Por qué? Porque la circuncisión, nosotros seguimos circuncidándonos, pero ya no en la carne, sino en el espíritu al ser bautizados. Génesis 17:8 en adelante, yo te daré a ti y a tu posteridad la tierra en que andas como peregrino, todo el país de Canaán en posesión perpetua, y yo seré el Dios de los tuyos. Dijo Dios a Abraham, guarda pues mi alianza tú y tu posteridad de generación en generación. Esta es mi alianza que habéis guardar entre yo y vosotros, también tu posteridad. Todos vuestros varones serán circuncidados. Os circuncidaréis la carne del prepucio, y os será la señal de la alianza entre yo y vosotros. A los 8 días seré circuncidado entre vosotros todo varón, de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado con dinero, a cualquier extraño que no sea de tu raza. Entonces, la circuncisión era para pertenecer a la alianza, pero era para el varón. Por eso en los mandamientos, en Éxodo 20:17, el mandamiento decía, no codicies la casa de tu prójimo, porque los mandamientos eran para el varón. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies su mujer, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca. Entonces la mujer estaba sujeta al marido como una posesión. Ya con Cristo y con la nueva circuncisión, que es el bautismo, como dice Gálatas 3:27, ya no importa el ser esclavo, libre, judío, hombre, mujer, porque con Cristo, al ser bautizados, somos revestidos y todos somos uno solo en Cristo Jesús. Entonces es diferente porque ya el bautismo es para el varón y para la hembra. Entonces por eso hay un cambio en los mandamientos. Más adelante le explicaremos ese tema. El versículo 13 dice, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne para pacto perpetuo. Pero el que no sea circuncidado deberá ser eliminado de entre ustedes, por no haber respetado mi alianza. Entonces, ¿qué dice en Marcos 16:16? El que crea y sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no crea será condenado.
¿sí? Entonces recuerden que esa creer es del padre de familia, por eso le dijeron al carcelero, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. El carcelero creyó y se bautizó él y su familia, ¿sí? Entonces, yo bautizo a mi hijo por mi fe, porque yo creo, bautizo a mi hijo para que también sea salvo. ¿Por qué? Porque el que no nace del agua y del Espíritu no entra en el reino de los cielos. Yo no puedo esperar que tenga 15 años, 20 años, 30 años, porque donde se llegue a morir, ¿para dónde creen que va? Génesis 34:14, y le dijeron, no podemos darle nuestra hermana a un hombre que no está circuncidado, porque eso sería una vergüenza para nosotros. ¿Qué nos dice 2 Corintios 6:14? No se unan ustedes en un mismo yugo los que no creen, porque ¿qué tiene en común la justicia y la injusticia? ¿O cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad? Entonces, hay que proponer que el matrimonio sea entre creyentes, personas bautizadas y personas que tengan una misma fe, y que ojalá sea la fe que Cristo dejó en su iglesia. Éxodo 12:44. Pero el esclavo comprado por dinero sí podrá comer de él si ha sido circuncidado antes. ¿Qué es lo que nos dice Gálatas 3:27? Ya que al unirse a Cristo en el bautismo, han quedado revestidos de Cristo. Ya no importa el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús todos ustedes son uno solo. Entonces ya no importa si sos esclavo o sos libre. Levítico 12:3. El niño será circuncidado a los 8 días de nacido. Josué 5:4-8. Los circuncidaron porque todos los hombres que estaban en edad militar cuando salieron de Egipto ya habían muerto por el camino en el desierto. Entonces, ¿por qué hay que circuncidarlos? Porque uno no sabe en qué momento se puede morir la persona. Y si no ha nacido del agua y del Espíritu, que es el bautismo, no entra en el reino de los cielos. Entonces, importante eso. ¿Qué nos dice Lucas 1:59? A los 8 días llevaron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Entonces, el bautismo de Juan a los 8 días. Recuerden la circuncisión. Recuerden que el bautismo es la nueva circuncisión. Lucas 2:21. Y cuando fueron cumplidos 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, el cual fue así llamado por el ángel antes que él fuese concebido en el vientre. Entonces es importante. Juan 7:22 en adelante. Sin embargo, Moisés les mandó practicar el rito de la circuncisión, aunque no procede de Moisés, sino de los patriarcas. Y ustedes circuncidan a un hombre, aunque sea en sábado. Ahora bien, si por no faltar a la ley de Moisés, ustedes circuncidan al niño, aunque sea en sábado, ¿por qué se enojan conmigo por haber sanado en sábado al hombre entero? Hechos 7:8. Le di además la alianza de la circuncisión, y así al engendrar a Isaac, Abraham le circuncidó al 8º día, y lo mismo Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Entonces, importantísimo esto. Lo mismo dice Pablo en Hechos 16:3. Pablo quiso que Timoteo lo acompañara, pero antes lo hizo circuncidar. Pues no había sido circuncidado. En Romanos 4:11, pues recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que poseía siendo incircunciso. Y así sucesivamente. En Gálatas 2:3 dice, pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo, que era griego, fue obligado a someterse al rito de la circuncisión. ¿Por qué? Porque ya viene el bautismo. Gálatas 5:3, de nuevo declaro a todo hombre que se circuncida que queda obligado a practicar toda la ley. Por eso ya no estamos bajo la ley, sino bajo la ley de Cristo al ser bautizados. ¿Qué nos dice Gálatas 5:6? Porque gracias a Cristo Jesús ya no cuenta para nada estar o no circuncidados. Lo que cuenta es la fe, una fe activa por medio del amor. Y ahora sí vamos a las palabras de el San Pablo en Colosenses 2:11 en adelante, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha por manos, en el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, con la circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él por la fe de la operación de Dios que le resucitó de los muertos. Sí, Colosenses 3:11, ya no tiene importancia ser griego o judío, al estar circuncidado o no estarlo, el ser extranjero, inculto, esclavo o libre, sino que Cristo es en todo y en todos. Entonces, para resumir, la circuncisión es el bautismo para Cristo. ¿Sí? Ellos se circuncidaron a los 8 días, por eso los padres de familia bautizamos al niño o a la niña por nuestra fe, porque es la nueva circuncisión para pertenecer al nuevo pueblo de Dios
que es la iglesia, y obtener vida eterna.